pendiente de nosotros. Amén. Quiero que por un momento incline su rostro ahí donde tú estás y vamos a orar a Dios, a decirle que esta mañana queremos que nos hable por medio de su palabra. Amado Dios, en esta mañana, Señor, nos colocamos una vez más delante de tu presencia, rogándote, Dios, que nos hables, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Que estés tú hablándonos, Dios, a nuestros corazones, a nuestro ser, a nuestra alma, Señor. Padre, necesitamos beber de esa agua, de ese manantial de agua de vida, para no tener sed jamás. Y por eso en esta mañana disponemos nuestro corazón a recibir esa agua, esa palabra que nos limpia, esa agua viva que nos limpia, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser. Padre, colocamos, Señor, en este momento, en tu presencia, Dios. Colocamos esta enseñanza, esta palabra, este mensaje, Señor, ya que es un mensaje tuyo, Señor, para tu iglesia. Padre, prepara el corazón de cada uno de nosotros para recibir tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos aquellos que nos han saludado. Un abracito desde aquí. Amén. Bueno, yo quiero en esta mañana dar una enseñanza, una palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero que estén atentos en esta mañana porque hoy vamos a aprender. Hoy el Señor nos va a hablar a nuestros corazones, va a hablar a nuestras vidas. El Señor va a hacer que nosotros cada día aprendamos más y más. Amén. Y quiero que estén atentos. La palabra de hoy tiene como título la religiosidad. La religiosidad. Y quiero que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros estemos atentos a lo que vamos a aprender en esta mañana. Primeramente, queremos empezar sabiendo qué es la religión. La religión es una práctica humana de creencias, normas, sacrificios, tradiciones y obras por la cual el ser humano cree que puede alcanzar el favor de Dios. Esa es la religión. Ese es el concepto de la religión. Es una práctica humana. Es una práctica del ser humano de creencias, de normas, de sacrificios. Pero vamos a mirar qué nos enseña la palabra de Dios. Y quiero que en esta mañana vayamos a Génesis 4, desde el versículo 3 al versículo 7. Vamos a mirar lo que el Señor nos dejó escrito y el ejemplo que quedó escrito acerca de este tema. Amén. Génesis 4, desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice su palabra, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más corto de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Tú te enseñorearás de el pecado. Cuando leemos esta palabra y miramos, dice que Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios, una ofrenda a Jehová. Pero dice que Caín trajo
Y por eso dice que el Señor le dice ahí en el versículo 5, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce con qué intención damos cuando le damos a Dios. No solamente estoy hablando de dinero, no. De nuestro corazón, cuando queremos santificarnos, cuando queremos agradarle, Él lo conoce todo. Y por eso dice que las obras de Caín eran malas. Él hizo sacrificio humano, pero el Señor, Él no quería un sacrificio humano para alcanzar el favor de Dios. Mientras que Caín pensaba que a Dios le iba a aceptar su ofrenda y creía que podía congraciarse con Dios, pero no. Mientras que su hermano Abel dice que Abel si viene y le entrega lo mejor, dice que de lo más gordo, de lo mejor. Cuando dice lo más gordo quiere decir que Abel sí dio de lo mejor, lo hizo con amor. Y por eso a Dios le agradó la ofrenda de Abel, de su hermano Abel. Dice que mientras la fe de Abel se manifestaba en una vida justa, limpia, íntegra y santa, el hermano Caín era todo lo contrario. Por eso Dios miró la ofrenda de Abel con agrado, pero la ofrenda de Caín no la aceptó. Y no es exclusivamente a veces darle al Señor y creer que con eso le vamos a alcanzar el favor de Dios. No. Y ahí es donde podríamos decir que nace la religión. Porque Caín hizo esfuerzo humano, como las religiones. Las religiones dicen es un esfuerzo humano, una práctica humana de creencias, normas, sacrificios. Caín hizo sacrificio humano, pero a Dios no le agradó, no aceptó esa ofrenda. Y es importante tenerlo en cuenta. Por eso dice que la religión es la manera en que el hombre adora, entre comillas, a Dios a través de los esfuerzos propios del hombre y de acuerdo a la opinión y el concepto humano, pero sin Cristo. Son esfuerzos humanos. Eso es la religión, esfuerzo humano. Es la manera en que el hombre cree adorar a Dios y alcanzar a Dios por medio y a través de esfuerzos y sacrificios humanos. Pero a Dios no le agrada. Por eso es que dice el Señor, que ninguna religión salva. No salva la religión, salva es creer en Cristo por la fe. Por eso dice que Cristo, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando queremos agradarle a Dios, vamos a hacer el sacrificio como lo hizo Abel, de lo más profundo de nuestro corazón. Por eso el Señor le agradó y recibió con agrado la ofrenda de Abel. Dice que la gente ha creado muchas religiones basadas en ideas humanas, no en la palabra de Dios. Las ideas humanas. La gente cree alcanzar a Dios porque le parece, porque interpreta, es que a mí me parece que de esta manera alcanzo a Dios. Cuando hoy hago sacrificio, voy a la iglesia, pero mi vida sigue siendo una vida llena de maldad, llena de impiedad, llena de mentira. Hay una religión. No hay una relación con Dios, hay una religión. Y Dios no viene por los religiosos. Dios cuando venga, Él no va a decir de qué religión eras tú, de qué religión para mirar a ver si te llevo o no. No. El Señor viene por una vida limpia, una vida transparente, una vida que le agrade a Dios, una vida que esté limpia, una vida en la que la palabra la lave, que la palabra nos lave y nos limpie. Dios viene por una vida limpia, transparente delante de Él. Por eso la religión hace que el hombre se acerque a Dios mediante sacrificio
sacrificios y obras. Yo quiero que vayan por un momento a Efesios 2, 8 y 9. Amén. Amén. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, no por obras. Por gracia, por la gracia de Dios, porque quisimos agradarle a Dios y le obedecemos. No por obras, no porque yo haga obras, no porque yo vaya y haga obras, no solamente de caridad, sino porque yo cumpla la ley. No porque cumpla la ley, no porque guarde el sábado, no porque quizás de pronto voy y, como decía en el Antiguo Testamento, me lavo las manos antes de comer. No hago sacrificios. A Dios no le interesan los sacrificios. Por eso el Señor vino y clavó en esa cruz esos 613 mandamientos que eran contrarios a nosotros. Y por eso dice, por gracia sois salvos. La forma de acercarnos a Dios nunca es por nuestro esfuerzo propio, ni por nuestras obras, no, sino por la fe en Jesucristo. Aleluya, por la fe en Jesucristo es que nos acercamos a Dios, no por las obras que hagamos, no por lo que hacemos, mis amados, es por lo que Él hizo en la cruz, no por lo que nosotros hacemos. Aleluya, por eso dice el Señor que la forma de acercarnos a Él es por gracia, por la gracia de Dios. Cuando hablamos acerca de los sacrificios y de las obras, ejemplo, los sacrificios como ir, ejemplo, al templo todos los domingos sin faltar, cumplir los rituales de la ley, cumplir y hacer cosas que aparentemente, quizás de pronto obras, quizás de pronto salir afuera y decirle a los que no tienen que comer, que les doy que comer, pero quiere mi corazón, quizás por congraciarme con los demás, quizás. Esos son sacrificios, pero Dios quiere un corazón limpio, cambiado, transformado. Por eso son sacrificios y obras. Quiero que por un momentico vayamos a Santiago 2:14 al 18 y quiero que entendamos esta palabra de una manera, de la manera que Dios quiere que la entendamos. Porque Dios nos enseña en su palabra para nutrirnos, para lavarnos, para quitarnos lo que tenemos que no le agrada a Él. Santiago 2:14. Santiago 2:14. Lo vamos a leer hasta el versículo 18. Dice, quiero que todos estén ahí. Santiago 2:14. Dice la palabra, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiero que lo entendamos, amada iglesia. El apóstol Pablo decía que no por obras para que nadie se gloríe. No por las obras de la ley vamos a ser salvos. Pero el apóstol Santiago dice, si tienes fe pero no tienes obras. Pero aquí no está contradiciendo, los dos apóstoles no se están contradiciendo, ni la palabra se está contradiciendo en ninguna manera. Vamos a entenderlo. El apóstol Pablo decía, no por las obras de la ley,
porque cumplan los rituales, que si te circuncidas o no te circuncidas, si te lavas las manos, si quizás de pronto guardas el sábado, no por esas obras de la ley. Pero Santiago dice, y vamos a leerlo y vamos a entenderlo de una manera muy, muy sabia. Dice, la fe produce como resultado accionar en amor. La fe salvadora es una fe viva que no solo termina con la confesión de Cristo como Salvador, sino que esa fe nos mueve a obedecerlo. La fe tiene como resultado obrar en amor, misericordia y bondad. De esas obras habla el apóstol Santiago. Obrar en amor. Si yo tengo fe, si yo soy una persona de fe, yo obro en misericordia, obro en amor. Se ve como resultado que tengo fe, porque no lo necesito decir, sino que lo hago. No necesito decir soy cristiana, sino que por el resultado es una acción. Por eso dice la fe, dice el apóstol Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Cómo no obrar en amor? Dice, ¿podrá la fe solita salvarle? Dice, y si un hermano, y pone el ejemplo, si un hermano o hermana está pasando necesidad y solamente voy y oro por ese hermano o esa hermana y le digo, oro por ti, pero ya, hasta ahí. Entonces dice el Señor, ¿acaso la fe le va a llenar su estómago vacío, pudiendo tú darle de comer? Es un ejemplo que pone el apóstol Santiago. Y dice, por eso, dice la palabra, dice en el 16, en el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Si la fe no tiene obras, si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios y tú obras en amor, no hay nada. Dice la palabra de Dios, el amor. Dice, ¿de qué serviría si tuviésemos todos los misterios, si conociéramos todo, tuviéramos todo el conocimiento, pero si no tengo amor, de nada me vale? Por eso dice que el amor, ¿cierto? El amor, la fe debe obrar en amor. El resultado debe ser amor, misericordia, debe ser bondad. Eso es la fe. Por eso los dos apóstoles no se están contradiciendo, solo están enseñando. Uno está hablando acerca de las obras de la ley, pero el otro está hablando acerca de que si tenemos fe, obramos en amor, obramos en misericordia. Aleluya. Por eso dice que por la fe se acepta a Cristo, como dice Pablo. Pero Santiago hace referencia a la verdadera fe de ser, que debe ser una fe activa y constante, que contribuye a la formación del creyente o del hijo de Dios. Por eso debemos tener en cuenta que la fe sin obras es muerta. La fe, si yo creo, digo que tengo fe o soy una mujer de fe, pero no obedezco a Dios, estoy muerta. La fe sin obras es muerta. Dice, la única fe que salva es la fe que obra por el amor. Quiero que vayan por un momento y veamos lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas 5, y quiero que lo veamos desde el versículo 1 al versículo 6. Gálatas 5, versículo 1 al versículo 6. Quiero que veamos lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley
de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aleluya. Acá nos está diciendo el apóstol Pablo que estemos firmes, que no estemos otra vez esclavos, sujetos al yugo de esclavitud, al yugo de la ley, porque recordemos que la ley era temporal y muchos de ellos querían volver otra vez a los rituales cuando Cristo ya los había hecho libres. Y de hoy en día también sucede igual. Muchos ya, Cristo nos hizo libres, pero queremos volver a los rituales, queremos volver allá a la ley. Dice el Señor en el versículo 2, he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Acá les está hablando de las obras de la ley. En la ley tenían que circuncidarse, era obligatorio circuncidarse. Y le dice que si se circuncida o no se circuncida, dice en el 13 otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Todos aquellos que dicen que quieren guardar la ley, que el sábado y que la ley, si guardan uno de los mandamientos de la ley, están obligados a guardar todos los 613 mandamientos de la ley. Pero es donde dice el Señor, de la gracia habéis caído, porque dice en el versículo 4, de Cristo os desligasteis, o sea, te soltaste de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todos aquellos que quieren vivir y que quieren cumplir la ley. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, aquí dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo más importante, la fe que obra, las obras que estaba hablando Santiago. Dice, la fe sin obras es muerta. Por eso dice, la fe que obra por el amor es lo que importa, no guardar la ley, no guardar los rituales, no hacer esos sacrificios. Porque hoy en día mucha gente quiere todavía hacer esos sacrificios. Todavía quiere guardar el sábado, hacer cosas que Dios dice que ya tenemos libertad en Cristo. Desliguémonos ya, dice el Señor, desliguémonos de la ley, pero no de Él, porque es por gracia que somos salvos. Dice, nunca podríamos permanecer viva la fe por nuestro propio esfuerzo, lo que hace la religión. La religión es una práctica humana que es con su propio esfuerzo. Creemos que cuando no conocíamos la palabra, creíamos que solamente con ir a la iglesia cumplíamos y decíamos ya cumplí. Solamente quizás cuando antes de conocer de Cristo y pasábamos por el frente de un lugar, de una iglesia, creíamos que con persignarnos ya habíamos cumplido, ya estábamos santificados. Creíamos, y esos son sacrificios rituales, que como decía la palabra y como decía la ley, se tienen que lavar las manos antes de comer. Y si de pronto cuando nuestro Señor Jesucristo dice que comenzaron a arrancar espinas y que los discípulos comenzaron a arrancar espinos, dice que de una vez los fariseos le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Rituales. Siempre estaban mirando a ver en qué acusaban a Cristo. Rituales de la ley. Y cuando de pronto Jesús dice que comían, los discípulos tuvieron hambre y comieron un día de reposo, y los fariseos le dicen, no están guardando la ley. Y el Señor les dice, si a ustedes se les cayera un animal en el día de reposo, ¿ustedes lo dejarían morir porque es sábado, día de reposo? Ellos
guardar y cuidar las tradiciones, pero no había amor. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue duro con esos fariseos, les decía hipócritas, les hablaba duro. Por eso dice que nosotros no podíamos guardar por nuestros propios esfuerzos la fe. Permanecer viva la fe no lo podríamos hacer con nuestros propios esfuerzos. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y que nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias a Él, porque por nuestros propios esfuerzos no podríamos. O cuando alguien nos hirió, por nuestros propios esfuerzos no podríamos perdonarlos. Pero quizás cuando ya tenemos a Cristo y el Espíritu Santo, Él nos ayuda para que perdonemos, para que amemos, para que pasemos la página y digamos ya, borrón y cuenta nueva. Pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Dicen, nosotros como cristianos, es necesario tener nosotros como cristianos tener en cuenta que la gracia de Dios en nosotros, tener en cuenta que la gracia de Dios en nosotros, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y la intercesión de Cristo a favor de nosotros obran en la vida del creyente para permitirle responder a Dios por fe y para fe. Por eso es importante, no por nuestros propios esfuerzos, no por nuestros propios medios, no. Dice que las obras, por eso el Señor dice, y quiero que veamos un momentico acerca de dice que las obras son acciones que siguen a la ley real del amor. Quiero que vean por un momentico y nuevamente vayamos a Santiago 2:8. Lo que hablaba Santiago acerca del amor, acerca de las obras del amor, obrar en amor. Santiago 2:8, quiero que lo veamos. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esa es la verdadera, esa es la ley real, conforme a la palabra de Dios, amar a mi prójimo como a mí misma. Pero quiero que vean el 15 al 17, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también si la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que Dios quiere es que la verdadera ley que cumplamos es el amor real. El amor real, amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que Dios quiere. Dice que la fe en Cristo se demuestra a sí misma en el amor hacia otros. El obrar en amor mantiene la fe viva. Por eso es importante tener en cuenta que es la religión. Y yo quiero que entendamos y veamos algunas características de aquellos hombres y mujeres, no solamente en el Antiguo Testamento, sino a través de la historia, hombres y mujeres religiosos o podríamos decir o carnales. Y el ejemplo primero, orgullo. El orgullo nos hace sentir que somos mejores que los demás. Vayámonos y miremos este ejemplo que el Señor nos dejó en Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18. Desde el versículo 9 al versículo 14. Y quiero que estemos muy atentos y le prestemos atención. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
con Él, no con Dios y para Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dice el Señor claramente. Orgullo, ¿cierto? Este hombre, por eso nuestro Señor Jesucristo les hablaba por parábolas y les dice en este momento a los fariseos, ¿cierto? Dice, a unos que confiaban en sí mismos. La religión hace eso. La religión hace que uno confíe en uno mismo, que uno ore como hacía el fariseo. Dice, oraba para sí mismo, se decía a sí mismo: Señor, gracias porque no soy como ese. Eso es orgullo. Confiaban en sí mismo. Jesús desafiaba el orgullo religioso. Eso era religiosidad. No era una vida limpia, era una vida religiosa. Por eso, cuando nosotros entendemos este mensaje y comenzamos a entender o cristiano o religioso. Cristiano es una persona que es un hijo de Dios y que tiene las características de Dios, que tiene una naturaleza limpia, una naturaleza nueva y que cada día quiere apartarse del pecado para agradar a Dios. Pero un religioso es una persona que aparentemente hace actos, dice actos de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Quiero que, dice, el fariseo se creía muy justo en sus propios esfuerzos, como la religión. Se creía autosuficiente, confiaba mucho en él, en sí mismo, tenía una vanagloria muy alta. Dice que esta clase de religiosos hace que las personas se sientan grandes. Por eso él decía: yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí doy diezmos, pero mire este tan pecador. Esto es una persona religiosa. Dice, pero quiero que veamos otro puntito. Miramos el primero, el orgullo. El segundo, el celo falso por Dios. Celo falso, o sea, no real, por Dios. Dice, no enseñen sino tradiciones de hombres. Vayamos a Mateo 7:15. Mateo 7:15. Amén. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de esas personas que vienen por fuera como si fueran justos, como hacían los fariseos. Dice: falsos maestros vestidos de ovejas. Ellos, los fariseos, porque el Señor nos deja este ejemplo para que nunca nosotros alguno vayamos a pasar por lo mismo. Estos hombres conocían toda la ley, conocían las escrituras, oraban porque oraban. Así como a veces sucedían tantas Ave Marías, tantos Padres Nuestros, como cuando hacen el rosario. Oraban. Ellos oraban mucho. Dice, amén. Dice, eran los que más oraban, más ayunaban, conocían la ley, pero sin embargo fueron los enemigos de Jesús. Eran injustos. Eran esas personas que oraban y hacían y ayunaban. Y por eso dice el Señor que ellos se paraban en las sinagogas al frente para que todo el mundo los viera que estaban ayunando, que estaban orando. Ellos hacían todo eso apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Pero el Señor dice, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro eran lobos rapaces.
Dice que Jesús denunció a aquellos religiosos que rechazaban la palabra de Dios, reemplazándola por sus propias ideas e interpretaciones, reemplazándola por tradiciones, por mandamiento de hombres. Por eso tenemos que entender, por eso es tan hermoso cuando nosotros venimos y nos alimentamos y nos llenamos de su palabra y aprendemos para poder, no solamente aprender para mí, sino para poder enseñar a otros, pero no solamente enseñar, sino para poner la palabra por obra y limpiarme, porque la palabra es la que me limpia, no mis palabras, sino la palabra de Dios es la que me limpia, me lava mi maldad, me quita mi pecado. Es la palabra de Dios. Quiero que por un momento vayamos a Mateo 23, desde el 1 al 6. Mateo 23, desde el 1 al 6. Dice la palabra de Dios: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y continúa diciendo: todo lo que hacen los fariseos, dicen, pero no hacen. Dicen que ni siquiera con un dedo son capaces de llevar las cargas que les están poniendo a los otros. Por eso el Señor dijo: lo que digan que guarden, guárdenlo, pero no hagan conforme a sus obras. Acá les está diciendo que ellos obraban injustamente, así como obró Caín injustamente. Por eso el Señor no aceptó ese sacrificio. Por eso les dice: así como les digan, guarden lo que ellos les digan que guarden, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Quiero que lo veamos desde el 13 hasta el 15, ahí mismo, Mateo 23, 13 al 15, quiero que lo vean también. Dice: más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estos hombres eran perversos, eran injustos, eran duros de corazón. Estos fariseos, por eso el Señor les habla: hipócritas, escribas, fariseos hipócritas. ¿Por qué dicen? Porque no dejan que los otros que quieren conocer mi palabra, ustedes cierran el reino de los cielos, y ustedes quieren entrar, pero tampoco dejan entrar a los otros que sí quieren entrar. Por eso el Señor les hablaba a veces con parábolas para que entendieran. Y como lo sabemos, las parábolas dicen que es para los hijos, para los que escuchan la voz de Dios. Dicen: porque viendo verán. Pero para los que no, dice que viendo no verán, y oyendo no oirán. Viendo no verán, no entenderán, y oyendo no, quizás no más oirán, mas no escucharán. Por eso el Señor les hablaba fuerte a estos hombres. Aquí en el versículo 27, ahí donde estamos, les dice de una manera fuertísima, les habla el Señor y les
Hipócritas, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera, sepulcros, por fuera, cuando van y visitan a sus familiares muertos y les ponen flores y hermoso por fuera, pero por dentro está podrido, lleno de gusanos, de inmundicia, porque eso somos el cuerpo humano. Por dentro, o sea, por fuera, y se parecen sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia, les dice el Señor. Les dice Dios de una manera fuertísima a esos hipócritas religiosos. Él les habla, les dice que su conducta parecía recta, pero sus corazones estaban llenos de orgullo, de lascivia y de maldad. Eran hombres que tenían maldad en su corazón. Dice que la religión se jacta que son la luz del mundo, pero por dentro están llenos de maldad y de pecado. Los religiosos fueron los que persiguieron a Cristo y lo sabemos. Por eso nosotros por religión no vamos a ser salvos. Por eso cuando te dicen qué religión eres, nosotros no somos ninguna religión. Nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros tenemos una relación con nuestro Dios. No tenemos una religión, porque la religión es mala. Dice, estas personas se mostraban en el mundo piadosos, pero ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Y hoy en día los religiosos continúan siendo los más grandes enemigos de Dios, enemigos de la cruz. Los que persiguen más a Dios y a nosotros los hijos de Dios. Por eso hay estos dos puntos. El primero dice que el orgullo, el segundo una falsa, un celo falso por Dios. Veamos el tercero. Obras. Tercero, obras. Los religiosos piensan que haciendo obras de la ley ya son aceptados por Dios, y lo pudimos ver, no por obras, para que nadie se sienta grande, para que nadie se gloríe, no por obras, las obras de la ley, no por esas obras, no porque aparentemente porque hay gente que dice, se murió tal persona, pero era tan buena persona, no por obras, no porque yo sea buena persona, no porque yo sea buena gente. No, es por aceptar a Cristo y porque Cristo me lava y me limpia con su sangre preciosa. Cuarto punto, el legalismo. Atacan lo exterior, lo de afuera. Quiero que vean un momento Mateo 15, desde el versículo 7 al versículo 9. Mateo 15, 7 al 9. El legalismo ataca el legalismo. Mateo 15, desde el 7 hasta el versículo 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Anulaban estos hombres, estos religiosos, anulaban los mandamientos de Dios por causa de los mandamientos de hombres, por causa de las tradiciones. Y a veces sucede parecido de hoy en día, parece que no, pero de hoy en día sucede igual. Pareciera que no, pero aún muchas iglesias, podríamos decir. Por eso dicen que está la apostasía. Muchas iglesias miran lo de afuera. ¿Cómo se viste? Si es una mujer, tiene que vestirse con las faldas bien largas, no se puede maquillar. Cuidado, se aplican un poquito de pronto de labial porque está en pecado esa mujer. O cuidado, se arregla un poquito porque está en pecado. Pero no miran. ¿De qué sirve? Están mirando por fuera, dice, atacan lo exterior.
pero ¿qué le interesa al Señor? A Él no le importa lo de afuera, le importa lo de adentro. Amén. Corazón. Él le importa un corazón limpio, un corazón que quiere agradarle a Él. Por eso dice que colocan doctrinas y mandamientos de hombres. Doctrinas y mandamientos de hombres. Y muchas veces uno escucha de pronto lugares donde ponen unas reglas que uno dice, ¿qué? Unas reglas que Dios no manda, que les manda el líder de allá. Ejemplo, o sea, son muchos. Ay, si usted no viene a todos los cultos, ayunos, usted no puede participar. No está mirando su corazón si es limpio. Si usted es una mujer o un hombre lleno de amor para servirle a Dios, si tiene su vida íntegra para servirle, sino que le pone el mandamiento de hombres, tiene que venir todos los ayunos, tiene que venir todos los días, tiene que estar aquí a las 6 de la mañana, y si no, no es digno. Y una cantidad de tradiciones, de normas, estatutos de hombres. Y veo eso y lo he visto y sé que es real. Mateo 12, del 2 al 7. Del 2 al 7 dice: viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, no vendrá lo que todavía cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? El Señor les estaba diciendo, ¿no habéis visto? Ahí vamos en el 5, vamos al 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieres lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Acá el Señor nos está hablando, no quiero esos rituales que tenían que guardar el sábado, o que tenían que, como Él les dijo, tenían que, todas esas obras de la ley. El Señor les dice, no, yo no quiero eso y no me interesa si guardan el sábado o no. Por eso Él estaba en la tierra, porque Él iba a cumplir todo eso para que no lo tuviéramos que guardar nosotros. El Señor quería era amor, misericordia en la vida de nosotros. Esa misericordia quiero más que sacrificio. Ningún acto religioso tiene valor para Dios. Todos estos serán actos religiosos nada más. Actos religiosos solamente. Por eso dice que las religiones siempre están juzgando, siempre están criticando. No hay amor para restaurar a un hermano que cometió un error, porque eso es la religión. Siempre están poniendo el dedo acusador, así como lo hacían los fariseos, siendo aún el mismo Jesús, y le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué están quebrantando el sábado? Pero ellos eran injustos, eran duros de corazón. Dice, el verdadero cristiano tiene la naturaleza de Dios. Si un hermano cae en pecado, Él lo ayuda a levantar y a restaurar. Lo aconseja, le tiende la mano, le perdona. El Señor no quiere que estemos poniendo el dedo acusador. Dice, el sacrificio que Dios acepta es un verdadero amor hacia los quebrantados de corazón. El compartir con aquellos que lo necesitan, ayudar al débil y levantar al caído. Eso es lo que Dios quiere. No tanta religiosidad. Porque muchas veces vemos esas personas que oran y se la pasan oren, pero una vida llena de injusticia y de maldad. Quizás están tratando de cumplir como cuando estaban en la iglesia católica, hacer el rosario, y ya con eso creen que tienen la vida y la salvación. Dice, como conclusión, Jesús aborrece la religiosidad. Él conoce nuestros corazones, Él es
lo más profundo de nuestro ser. Si somos religiosos, Él no aprobará nada de lo que hagamos, porque Él no vino por un pueblo religioso. Él viene por un pueblo lavado por su sangre. Él viene por un pueblo limpio. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin mancha de pecado y limpia con su preciosa sangre. Él no viene por un pueblo religioso. Por eso la religión no nos salva. Por eso la religiosidad es contraria a Dios. Por eso nunca seamos religiosos, iglesia. Y no estoy diciendo con esto que si de pronto a veces fallamos, de pronto nos sintamos y decimos, uy, yo soy religiosa. No, una cosa muy diferente es que nosotros somos imperfectos porque nuestra naturaleza, nuestra carne nos hace fallar. Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Pero religiosos no, queriendo alcanzar el favor de Dios por nuestros sacrificios y por nuestro propio esfuerzo humano es imposible. La salvación no se alcanza de esa manera. Quiero que se coloquen sobre sus pies. Vamos a darle